Cuando Pablo contesta, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra, no significa en ningún modo que Pablo es el Salvador. Tampoco significa que sin Pablo no puede haber salvación. Se está refiriendo la escritura al mensaje del Evangelio. Mira, ¿por qué yo puedo asegurar que no significa que Pablo es el Salvador o un Salvador? Simple y sencillamente porque cuando examinas el contexto y cuando examinas las palabras de Pablo, las cartas de Pablo, nunca Pablo dijo, yo soy el Salvador y sin mí no puede haber salvación. Nunca dijo soy el Salvador y tampoco dijo sin mí no hay salvación. Evidentemente, si los apóstoles se hubieran arrogado usando esta expresión para decir que eran los salvadores, encontrarías frases en la Biblia donde dijera, yo Pablo soy el Salvador en turno, sin mí no puede haber salvación, porque a mí me mandaron que fuera salvación. O sea, están torciendo las palabras de Pablo, porque la conclusión a la que llegan la gente de la luz del mundo usando este texto, no lo encuentras en los labios de Pablo. Es decir, cualquier loco puede agarrar un texto y decir lo que se le ocurra. Por ejemplo, los de la luz del mundo. Mira, Pablo es salvación, así como Nazón es salvación. Y si no está Nazón, pues no hay salvación. Pero estas ideas no están en el texto. Bueno, Pastor Gamaliel, entonces, ¿qué significa? Bueno, te lo voy a explicar y es muy sencillo. En primer lugar, cuando tú leas un texto, tienes que leer el contexto. Mira, el apóstol Pablo fue levantado por Jesucristo como el apóstol de los gentiles o el enviado a los gentiles. Jesucristo había levantado 12 apóstoles para que se sentaran en 12 tronos y predicaran a las ciudades de Israel, pero levantó a un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de reyes y de gentiles y del pueblo. Pero yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por mi nombre. El ministerio de Pablo es a las naciones gentiles y cuando él es levantado, o más bien antes de ser levantado, lo tumbaron a tierra, lo humillaron. Después se le aparece el Señor, te voy a enviar a los gentiles, se lo dice literalmente. Cuando no tengo que leerte la Biblia, dice a los gentiles a los cuales te enviaré. Entonces, él sabía, él tenía ya desde antes que oraran por él y le impusieran manos, que esto pasó en el capítulo 13 de los Hechos, dice, ministrando estos al Señor, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. Empiezan a hablar en las sinagogas, ahí les hacen oposición y empieza a haber una oposición terrible. Entonces, cuando Pablo, te estoy hablando del contexto de las palabras para que las entiendas, cuando Pablo y Bernabé
encuentran oposición y rebelión entre los judíos, empieza aquí Pablo a darles un mensaje, casi uno de los últimos mensajes a los judíos, y en el verso 27 les está predicando. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste y a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Mira el verso 31, qué interesante es lo que te he estado explicando en estos videos. Y él, o sea, Cristo, fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. No son solamente los 11, ya lo demostramos, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio. Quiero que notes aquí, y nosotros también os anunciamos el Evangelio o las buenas nuevas de aquella promesa que fue hecha a los padres. Es decir, les estoy predicando que Cristo murió y resucitó para perdón de sus pecados. Ese es mi mensaje para ustedes, les estoy anunciando el Evangelio, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego empieza a predicarles de la resurrección, no permitirás que tu santo vea corrupción, verso 37, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Escuche esto, el verso 38, esto le está diciendo a los judíos. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. La palabra salvación es el perdón de los pecados. La palabra salvación incluye, en la palabra griega que se traduce como salvación, incluye liberación de demonios, incluye sanidad y también perdón de pecados. Entonces, cuando tú anuncias el Evangelio, estás anunciando la salvación, estás dando el mensaje de salvación. Repito, seaos pues notorio, estoy en Hechos 13:38 contextualizando las palabras de Pablo. Varones hermanos, que por este, o sea, por Jesús, os es anunciada remisión de pecados. Remisión de pecados. Le está hablando a los judíos. Mira, cuando les anuncia la muerte y la resurrección de Jesucristo y que crean en Él para que se les sean perdonados los pecados, les está anunciando la salvación. Fíjate como dice en Hechos 13:38, por este os es anunciada salvación o remisión de pecados. Pero ellos rechazan esto. Ellos no le creen a Pablo. Y entonces es donde Pablo dice, nos vamos a ir con los gentiles, Y saliendo, verso 42. Y saliendo de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Fíjese cómo se le acercan los gentiles y dicen, pues háblanos de esto, la salvación la queremos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles los persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé,
usando de libertad, dijeron, escucha esto, a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad, era necesario que se os hablase la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Pues que Cristo murió, resucitó y te perdona los pecados. Ustedes no la creen. Más pues que la desecháis, o sea, no la recibieron, y os juzgáis indignos de la vida eterna, o sea, al rechazar la palabra, pues no quieren la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, ustedes no quieren recibir el mensaje. Nunca les está diciendo recíbanme a mí porque yo soy el Salvador y sin mí no se van a salvar. No hay un solo intento de Pablo de ponerse como el Salvador. Ok, ustedes no reciben el mensaje de salvación, no reciben el mensaje de la resurrección. Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Les vas a alumbrar, les vas a dar el mensaje, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Ya ve, dice el luz mundano, aquí mire, es el Salvador, es salvación. Pablo es salvación. No, es una expresión que está diciendo, por la palabra que tú les hables se van a salvar. Escuche esto. Y los gentiles, porque tú no puedes disociar el verso 47 del 48. Para terminar diciendo, no, pues yo nomás leo el 47 y declaro que Pablo es el Salvador. No. Se refiere al mensaje. Porque el verso 48 te dice, y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Escucha, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Pregunta, ¿qué creyeron? ¿Creyeron en Somos de Nazón Joaquín? ¿O creyeron en sin Nazón no me voy a salvar? Vaya, creyeron en creemos en ti, Pablo, creemos en tu elección y al creer en tu elección nos vamos a salvar. ¿Qué creyeron los gentiles? ¿Cómo es que Pablo fue un instrumento de salvación? Pues creyeron al mensaje del Evangelio, que es Cristo murió, resucitó al tercer día para perdón de tus pecados. Eso es todo lo que la frase significa. Los judíos no reciben el Evangelio, yo me vuelvo a los gentiles porque soy un instrumento de salvación. ¿En qué sentido? ¿Que soy el Salvador? ¿Que soy el indispensable? ¿Que sin mí no se van a salvar? No, Señor. Soy un predicador de un mensaje que, por cierto, ya se dio, ya se enseñó, ya se predicó, ya se explicó. Pablo ya lo dio para la obediencia de la fe en todas las naciones. Romanos capítulo 1, 7. Y luego dice el verso 49, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Es la palabra del Evangelio, era el mensaje de Jesús. No era para que Pablo dijera yo soy el Salvador. Evidentemente se agarran de cualquier frasecita para hacer de Nazón un Salvador o de Sami. Y esto es ridículo, esto es torpe. Mire, como dice por ejemplo en el mismo libro, si le da usted para atrás para que vea cómo se usa la expresión, Hechos 16, 17 es para adelante, 2 capítulos. Ellos entran a las ciudades gentiles y mire lo que dijo aquella mujer. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salvación.
A ver, ¿ellos son la salvación o anuncian el camino de salvación? A ver, explíqueme eso. ¿Pablo es salvador o anuncia el camino de la salvación? Repito, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Claro, cualquier predicador que anuncia a Jesús por Espíritu Santo y según las Escrituras es un instrumento de salvación. No, eso no te da pie para decir que sin ti nadie se puede salvar y que tú, porque Pablo no era el único predicador. Había miles de personas, cientos de personas predicando. Mire lo que dice para estudiar esta frase, 28:28 de Hechos. Solo estamos contextualizando para que demostrar que la luz del mundo hace de una frase una doctrina blasfema. 28:28 dice: séaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. No dice aquí, yo soy el Salvador, sin mí no se pueden salvar. Es cierto que nadie viene al Padre si no es por Jesús, pero nadie va a Jesús si no es por mí. ¿Cuándo Pablo dijo esas tonterías? ¿Cuándo Pablo usó las palabras de Jesús para ponerse él como un coyote, como un intermedio que no te deja llegar a Jesús y que si no crees en su elección no puedes llegar a Jesús? ¿Cuándo los apóstoles usaron estos textos así? Nunca los usaron. Se refiere al mensaje del Evangelio que Pablo era portador para que la verdad de Jesús, muerto y resucitado, corriera a las naciones gentiles. Y ya corrió y ya lo explicó y dijo: maldito el que predique otra cosa, sea un ángel del cielo, sea alguien, cualquiera, que predique otra cosa, sea anatema, porque yo soy el apóstol enviado a los gentiles y ya lo expliqué. A eso se refiere. No, soy indispensable, yo soy el Salvador. Yo, ya ve, mire, soy el Salvador. Y luego dice el engañador de Carlos Montemayor en Hechos 13:47, que es un texto de batallas básico para ellos y que lo han torcido, porque así nos ha mandado, queriendo meter el pobre a los Joaquines. Imagínense ustedes si esto se lo dijeron de manera primaria. Aquí no está Eusebio para que haya para que diga Pedro, no, es que nos mandó a mí y a los Joaquines también, en plural. Qué cosas más ridículas, hermano. En primer lugar, no se refiere a los Joaquines, se refiere a Bernabé y se refiere a Marcos que iba con él. Por eso está en plural, no para meter a los Joaquines. Y se refiere a que Jesucristo, por Espíritu Santo, mueve a estos profetas y maestros para que, dijo el Espíritu Santo, apártenmelos y mándenlos con los gentiles. Y Pablo ya sabía que él iba a ser enviado a los gentiles. Te enviaré a los gentiles, le dijo el Señor. Pero no es, tú eres el Salvador, tú eres indispensable, o cada apóstol es un Salvador. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión de por qué te quieren hacer creer que la gran comisión era solo para los apóstoles, porque lo que tratan de poner ellos es meterte a los Joaquines por los ojos diciendo solamente los 11 estaban autorizados, se muere el evangelio con ellos, luego se levantan los apóstoles, el apóstol de la restauración, entonces nos han mandado, es que era en plural para todo el apostolado. Todo eso se lo inventan, violentando lo que se lee. Esto de enviarte a los gentiles, mire como dice el apóstol Pablo en Hechos 13,
No, más bien en Hechos 26, porque aquí dice nos ha mandado, ¿no? A ver, cuando Pablo está relatando, fíjate las órdenes que recibió. Hechos 26, 14. Vamos a leer desde el 12. En lo cual, ocupado yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, le está diciendo al rey Agripa, viene el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Se le apareció varias veces, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Escucha, él ya sabía desde que la primera vez que el Señor trató con él, que era ministro a los gentiles, enviado o apóstol a los gentiles. Por eso dice, esto nos ha mandado el Señor. A los cuales ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Te he puesto por luz, por medio del mensaje. Y de la potestad de Satanás a Dios, y esto es bien importante lo que sigue, para que reciban por la fe que es en mí. Ahí no dice por la fe que es en ti, para que crean en ti, porque tú eres salvación. Figúrate tú, chencha, tú eres salvación, tú eres el Salvador. Como allá estás citando a Isaías, te he puesto por salvación. Imagínate tú, chencha, Pablo, tú eres el Salvador. No, 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 no tuerza la Biblia, no tuerza las Escrituras. Te estoy enviando a los gentiles, y esto aquí es la explicación de lo que Pablo dice en Hechos 13:47, pero si tú no sabes leer la Biblia y no sabes contextualizar en el mismo libro de Hechos, que se trata del mensaje, se trata del ministerio, no se trata de la persona que te salva o que Él es el Salvador. Repito, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, la fe en Jesucristo, no la fe en un apóstol, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Se trata del mensaje. Pero, diría Chespirito, chanfle, no solo Pablo está autorizado para predicar este mensaje. Y es lo que la gente a la luz del mundo no entiende y los han engañado, pensando que tiene que levantarse un apóstol para repetir lo que Pablo ya explicó y darle salvación a los demás. ¿Dónde está el planteamiento de que Pablo les daba salvación si el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre debajo del cielo. En el nombre de Pablo hay salvación, no, señor.
¿En el nombre de Pedro hay salvación? No, Señor. En el nombre de Nazón. Dicen todos, sí, amén, Él es el Salvador. No, ni Nazón, ni Joaquín, ni nadie. Ningún otro nombre debajo del cielo es dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el Salvador. Ahora, este mensaje predicado por todos los testigos de la Gran Comisión, y aquí, sorpréndase, porque por si no usted no se había dado cuenta, quiero que lea los dos textos. Mire, en el mismo libro de Hechos, examine la frase, Hechos 13:47. Escuche bien, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, ya te lo expliqué, para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, la potestad de Satanás, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Solo un apóstol. No, Señor. A ver, Hechos 1:8. Si usted no se había dado cuenta, es exactamente lo mismo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y esto no fue solamente para los 11. Escuche, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Aquí nos ha mandado, claro, porque Él tiene la orden específica de salir a las ciudades de los gentiles, y acá se le está diciendo a los 11 y también a todos los que recibieron el Espíritu Santo, que serían testigos de esta salvación, o sea, de la resurrección, del mismo mensaje de Hechos 13, que murió, resucitó y hay perdón de pecados en su nombre. Dice, estos también, dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último. Es exactamente lo mismo que la Gran Comisión, ir y doctrinar a todos los gentiles. Ir y predicar el Evangelio en todas las naciones. Es hasta lo último de la tierra, y no solamente para Pablo o para Pedro, sino para todos los que creyeron el mensaje del Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 1:8 es exactamente lo mismo hasta lo último de la tierra con este mensaje que Pablo también había recibido, pero Pablo, en calidad de apóstol, para establecer doctrina. Es decir, que hubo 11 apóstoles, 12 y uno sustituido, para ministrar a Israel la salvación. Pablo empieza en las sinagogas, lo rechazan y dice, bueno, de todos modos a mí me mandaron con los gentiles. Yo tenía ya instrucciones de anunciarles la luz. Y es que ese es el problema cuando tú tuerces las escrituras. Simple y sencillamente el apóstol Pablo está diciendo, yo soy enviado a los gentiles. Mire, aquí tenemos un grave problema. ¿Es Pablo el Salvador por esa frase? Te he puesto por luz para que sea salvación. Ya explicamos que no. Es por el mensaje que tiene. ¿Significa que solamente él lo puede hablar? No, Señor. Ya había otros. De hecho, el apóstol Pedro ya había hablado, o más bien, sí, ya había hablado a la casa de Cornelio, que eran los gentiles, el mensaje de salvación. Esteban desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo y la resurrección. Y muchos, los que fueron esparcidos, llevaron el mensaje. Pero hay una diferencia con Pablo, porque Pablo
no solo es un predicador, como lo pudiera ser yo, como lo pudiera ser Esteban, sino Pablo es un enviado específico, y eso sí, hay que entenderlo. Él es puesto por apóstol y maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. Esto quiere decir que aunque yo predico a Cristo, amados hermanos, o tú puedes predicar a Cristo en Alemania, en China, donde quiera, en cualquier nación gentil, lo puedes predicar si creíste en Él y recibiste el Espíritu Santo. Si no, pues ¿qué vas a predicar si no lo conoces? Pero si el Espíritu Santo vino sobre tu vida, te dio convicción de pecado, y el Evangelio lo conoces y lo has vivido, Cristo te ha perdonado los pecados, entonces lo puedes hacer. Porque eso es lo que potencia la predicación. Pero ni tú ni yo estamos autorizados para hacer doctrina. Porque la doctrina ya está hecha por un apóstol. El apóstol Pablo es el enviado a los gentiles, el maestro de los gentiles. Yo no puedo inventar doctrinas, yo no puedo sacar, no, pues ahora yo soy el apóstol, me voy a sentar en una silla para que me canten alabanzas, o inventarme la doctrina de que yo lo merezco todo, necesito que me hagan rico y me manden a las chamaquitas más guapas de la iglesia para que me bailen. ¿De dónde sacaron tanta basura esta gente? Usted no puede inventar, yo soy el querubín, y luego decir que siempre no, o yo soy el ángel de, tú eres ese ángel, y toda la basura que se han inventado. Son exagerados esta gente. Pero yo, aunque soy un predicador, y le he predicado a mucha gente, y el Señor ha salvado y sanado gente, yo no puedo inventar doctrina ni hacer doctrina. La doctrina ya está hecha por el maestro enviado a los gentiles. No tengo que leértelo, pero te lo voy a leer claramente. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dios quiere, verso 4, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Son palabras de Pablo. ¿Cuál verdad? Esta verdad que te voy a decir. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el mensaje. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Ahora mira la postura diferente de Pablo, a la mía o a la tuya, de lo que yo soy puesto por predicador. Yo también soy puesto por predicador, pero no apóstol ni maestro de los gentiles. Si yo enseño algo, tengo que ceñirme a lo que el apóstol Pablo enseñó. Si me salgo de eso, cuidado. Porque yo no puedo poner el fundamento ya está puesto. Yo solamente soy un sobre edificador. Yo soy puesto por predicador, dice Pablo, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Quiere decir, yo no me equivoco. A mí no me enseñó la doctrina fulanito como a Eusebio se la enseñó Francisco Borrego o los chamagosos. No, yo la recibí de Jesucristo. Él me envió y yo les voy a explicar a ustedes, naciones gentiles, el Evangelio. Y aparte de explicarles el Evangelio, les voy a enseñar sobre las viandas, las comidas, sobre el matrimonio, todo yo se los voy a enseñar. Yo soy el bueno de la película, dice Pablo. ¿Y yo qué puedo decir? Amén. Por supuesto, pero nunca se puso, soy el Salvador, y tampoco planteó, no, pues, hasta lo último de la tierra, figúrate tú, chencha, pues yo me voy a morir en 20 años, porque Pablo murió y no alcancé a ir hasta lo último de la tierra, nunca llegué a México, dice Pablo. No, hermano, entienda por favor que se está hablando del Evangelio a los gentiles y que Pablo sí llegó y ha llegado hasta lo último de la tierra, porque él estableció y explicó el Evangelio
cosa que los apóstoles a Israel no pudieron hacer, no lo entendían, porque no eran gentiles. Por eso Pedro se asusta cuando cae el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dice, ¿a poco sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo? Imagínate tú, ni siquiera nos querían conceder que podíamos ser salvos y menos recibir el Espíritu Santo, menos que fuéramos bautizados. ¿Tú crees que Pedro iba a la casa de Cornelio con la intención de bautizarlo y que recibiera el Espíritu Santo? No, se sorprende. Y luego dice, ¿puede alguno impedir el agua? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por eso se necesitaba un gentil, instruido directamente por Jesucristo, para explicar el Evangelio a los gentiles, y esto ya lo hizo. Entonces, lo que se predica a los gentiles hasta lo último de la tierra es el Evangelio que Pablo recibió. Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, para este mensaje, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, y te lo vuelve a decir, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, porque la resurrección es la confirmación, la consumación del mensaje del Evangelio de Jesucristo Señor nuestro, por el cual, o sea, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. O sea, todas las naciones tienen que obedecer a mi explicación, dice el apóstol, entre los cuales sois también ustedes romanos, llamados de Jesucristo. Maldito el que predique otra cosa, sea anatema. Entonces, te he puesto por luz para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Claro, porque él explicó el Evangelio. Bien, ¿dónde entran los Joaquines? ¿Dónde entra que Pablo era el Salvador? ¿O que Pedro era el Salvador? ¿Cuándo dijeron ellos, yo soy el Salvador? Mira, esta usurpación es la que raya en la blasfemia, y es la que gente sincera, hermanos sinceros, hermanos inteligentes en la luz del mundo se han dado cuenta desde antes, desde que se empezó a desviar toda esta basura, hermano. Eusebio Joaquín empezó más o menos predicando lo que es el Evangelio, y después empezó a entronizar, empezó a hacerse indispensable, y empezaron a torcer textos. Hubo gente que les llamó la atención, para el último decir que Nazón es el Salvador. Caramba, pues ¿a dónde iremos a parar con tanta gente loca, no? Mira, hermano, qué sutil es la usurpación. Si yo pregunto, ¿quién es el Salvador? Evidentemente, hasta un niño de primaria te va a decir, el Salvador es Jesús. Ah, ok. ¿Es Pablo el Salvador? No. ¿Es Pedro? No. Ok. Hasta un niño lo entiende. Pero, ¿acaso Pablo no tenía el mensaje de salvación? ¿Acaso no era un mediador? No, tenga cuidado con sus palabras. Ya cuando dice que es mediador, entonces tiene un mediador Jesús y también Pablo mediador. Es ahí donde sutilmente se da la usurpación, se da la blasfemia. Por eso Juan dice muy claramente, y con esto concluyo el video, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. O sea, la luz es Jesús.
fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está un profeta. Escuche bien en el verso 7. O sea, Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Eso es todo lo que hace un predicador. No se trata de ponerse como indispensable. Ahora el verso 8 te hace una aclaración muy importante que los Joaquines han violentado, y de ahí ya se pasa a la deificación de este gordito, y a llorarle y a cantarle. Mire cómo dice de Juan: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Te he puesto por luz. No me he salido del tema. Te he puesto por luz, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles para que seas salvación. Ah, yo soy el Salvador, sin mí no se pueden salvar. No te tomes atribuciones que no es. Un hombre enviado de Dios, sí, enviado de Dios, pero no era él la luz. Juan 1:8. Era un hombre enviado de Dios, pero no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estos sinvergüenzas se han entronizado y han tomado el lugar de Jesucristo, y hay de aquel que haga eso. Aquel, o sea Jesús, era la luz verdadera, él sí, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pobrecito de Juan que se pusiera como indispensable, ¿no? Fíjense que cuando Jesús se refiere a Juan, dice: Juan era antorcha que ardía, y vosotros quisisteis recrearos un poco a su luz. Por supuesto que un predicador te puede guiar, te va a dar el mensaje del evangelio. Si lo mueve el Espíritu de Dios, Dios lo va a usar. Es un medio, es un vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Pero cuando tú dices, no, mira, te he puesto para salvación, Nazón es salvación, la salvación está en Nazón. ¿Quién te autoriza a desbaratar el contexto de lo que se está hablando para terminar diciendo que él es el Salvador? ¿Quién le autorizaba a Juan por ser el precursor para finalmente decir, no, pues yo soy la luz? No, perdóneme, no era él la luz, él estaba solamente para dar testimonio de la luz. Y así hay muchos textos que esta gente ha torcido y que la gente de la luz del mundo cree que Hechos 13:47, no, pues sí. Mire, hermano, qué ridículo. ¿Estaba Nazón ahí presente cuando Pablo dijo, nos ha mandado, así nos ha mandado, nosotros somos salvación? Obviamente no, necesitas hacer un salto mental muy grande para creerte esas tonterías. Has violentado totalmente lo que el texto está diciendo. Porque al final de cuentas ni siquiera Juan Bautista era la luz, sino Jesús, aquel era la luz verdadera. ¿Cómo es que Pablo, en Hechos 13:47, que se lo han querido aplicar a los Joaquines de una forma muy ridícula, se trataba simplemente del mensaje del Evangelio, que era para salvación, a los gentiles, que insisto, no era Pablo el indispensable, también Pedro ya le había hablado en la casa de Cornelio, Felipe desciende a Samaria y les predica a Cristo, etc. Porque el encargado de redarguir al mundo no era un apóstol o un profeta o un pastor, era el Espíritu Santo derramado en todos los creyentes. Pero entonces, ¿por qué Pablo está citando a Isaías? Acompáñeme por favor a Isaías 49:6, porque Pablo está haciendo la cita
de Isaías 49:6. Y el apóstol está citando una profecía. Y por supuesto que para no descontextualizarla, tienes que leer desde el verso 1. De hecho, deberíamos leer todo el libro de Isaías, porque la mención aparece en varias partes, pero Pablo está citando capítulo 49, verso 6. Te leo. Dice el profeta: oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Evidentemente notas que no está hablando de Israel, está hablando de gentiles, islas y pueblos lejanos. Fíjate bien desde el principio cómo se está enfocando a los gentiles. La palabra gentil en la Biblia no es como la usa la luz del mundo, que los gentiles son los que no son de su religión. No, los gentiles son los pueblos que no son Israel, del pueblo de Israel. Todas las naciones, ¿no? Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Y díjome, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Está hablando de la nación de Israel. Yo empero dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él, a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure los asolamientos de Israel. Escuche bien. 2 puntos. También te di por luz de las gentes. Es decir, este enviado de Dios, que es, según el contexto, está hablando de que es un siervo y que es Israel. El príncipe de Dios significa la palabra Israel. Este va a restaurar los asolamientos de Israel. ¿Por qué le llama Israel? Bueno, esa es la forma de los profetas. Acuérdate que cuando se le llama, por ejemplo, escucha tú Israel, hablando del pueblo de Israel, dice, escucha Jacob. Y es que Jacob es el patriarca que se le cambia el nombre. Entonces a veces personaliza como si Jacob fuera todo Israel y viceversa, ¿no? En este caso se trata de la profecía del Mesías, que va a restaurar los asolamientos de su pueblo, del pueblo de Israel, porque acuérdate que Jesucristo es el príncipe, el principado sobre su hombro. Entonces, dice aquí, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los términos o los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, o sea, es Israel, y en este lado están las naciones o las naciones gentiles, para que seas mi salvación o mi luz hasta el postero de la tierra. Dirá usted, a ver, pastor, es Jesucristo. Mira, se refiere al pueblo de Israel y se refiere a Jesucristo de forma simbólica. Esta cita la vuelves a encontrar te vas y checas, porque esto se llama contextualizar, al capítulo 55,
más para atrás, y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjate cómo usa ahora el personaje de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, está hablando de los gentiles, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te habrá honrado. Aquí tenemos la figura de David, pero sabemos que se refiere a Jesucristo porque los gentiles esperarán en él. Y esto es muy interesante cuando tú empiezas a ver el contexto de lo que se lee. ¿Y por qué habría de usar el Señor a Israel o a David como símbolo del Mesías? Bueno, hermano, tienes que entender el lenguaje de los profetas. Te voy a dar una cita y la respuesta de esa cita para que veas. Pero antes, una tercera cita de Isaías 42 para que entendamos la expresión. Isaías 42, mira cómo dice ahora: he aquí mi siervo. Aquí no te dice Jacob, no te dice David, pero te dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes o a las naciones. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, evidentemente se refiere a Jesucristo, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará a juicio, el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Otra vez las islas, pueblos lejanos. Escuche. Así dice Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. Escuche esto: yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Es el mismo concepto y es Jesucristo. Punto y coma. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, o evidentemente se refiere a Jesucristo, y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 6. Te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. A ver, vamos a ver si estamos entendiendo la cita que hace el apóstol Pablo. Si abrimos la Biblia en en Génesis, y aquí, hermano, tenemos algo similar. Cuando el Señor le dice en el libro de Génesis a Abraham:
y no me he salido del tema, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, porque el tema es la salvación a los judíos y la salvación a los gentiles. Ese es el tema, son dos pueblos, judíos y gentiles. Y el mensaje para judíos y gentiles es el Evangelio. Y el Evangelio es para salvación. Y el Evangelio es muy sencillo. Cristo murió, resucitó, para que tú tengas perdón de pecados. Punto. Ese es el Evangelio. Pero claro, que cuando tú lees, por ejemplo, en Génesis, me parece que es el capítulo 18, a ver, vamos para allá. No, es cuando ofrece a Isaac. Y lo tenemos en Génesis 22. Cuando ya él levanta el cuchillo y lo va a matar, en el verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Escuche bien el verso 18. En tu simiente, se le están diciendo a Abraham, Dios le está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, o todas las naciones, son los gentiles, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, yo pudiera aventarme mi rollo personal, no necesito, porque Pablo explicó en el libro de Gálatas, léelo conmigo, Gálatas capítulo 3, ¿quién es esta simiente? El apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, nos explica el punto. Gálatas 3, dice el verso 7. 3:7. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, ese es nuestro tema, te he puesto por luz para que sea salvación a los gentiles hasta lo último de la tierra. Viendo Dios que por la fe, viendo la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, o sea, los iba a salvar, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, etcétera, verso 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. Nos vamos a los gentiles, ustedes judíos no reciben, yo me voy a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela. O le añade, escucha el verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego dice el apóstol, no dice a las simientes, en plural, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, a ver, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación,
y en tu simiente serán benditas todas las familias o todas las gentes. Es el mismo tema, pero esta simiente es Cristo. En pocas palabras, mira, para que lo entendamos mejor. Abraham, sal de Ur de los Caldeos, de tu sangre voy a formar una nación, haré de ti una nación, y de tu simiente voy a sacar la bendición para todas las naciones o para toda criatura, para todos. ¿Y quién es esa simiente? Dijo Pablo, es Cristo. En pocas palabras, la nación de Israel es la portadora de esta gran salvación. Si yo te leo, por ejemplo, y mira la técnica luzmundana para torcer los textos, Juan 4:22, cuando la samaritana le está diciendo a Jesucristo, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de los samaritanos, no recuerdo ahorita bien, parece que es el monte Tabor, y vosotros dicen que es en Jerusalén, y dice el Señor, está cerrada, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, a ver, léelo conmigo, Juan 4:24. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Caramba. ¿Cómo debo de interpretar este texto? ¿A la manera luzmundana? Aquí dice que la salvación viene de los judíos. Ah, pues si no me predica un judío no hay salvación. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué forma tan torpe, tan pobre de interpretar? Evidentemente, Jesucristo dice que la salvación viene de los judíos porque el Salvador, que es el mismo, no es alemán, no es mexicano, no es tapatío, sino que en tu simiente, es decir, tú eres samaritana, eres mitad judía y mitad gentil, porque los samaritanos eran el resultado de una mezcla de judíos en el tiempo de Esdras, de Nehemías por allá, que se habían metido con pueblos paganos y se formó el pueblo de los samaritanos. Entonces cambiaron el lugar de adoración, etcétera, ¿no? Pero dice el Señor, no, la salvación viene de los judíos. Claro, porque de la simiente de Abraham viene el Mesías. Yo no puedo usar el texto que la salvación viene de los judíos para decir, si no eres judío, no me puedo salvar si no me habla de Cristo un judío. Evidentemente es una forma muy tonta, muy torpe de interpretar. ¿Por qué viene la salvación de los judíos? Porque Jesucristo viene de la tribu de Judá, es hijo de Abraham, es hijo de David. Entonces, verdaderamente Israel como nación es luz para los gentiles. Jacob como un personaje representativo o David es lo mismo. Te he levantado para esto, te he levantado para el otro, pero está hablando proféticamente, al final de cuentas, todo recae, todo lo que los profetas, todas las figuras de los profetas recayeron en Jesús, que es el Salvador. Él sí es el Salvador. Yo te hablaba de Juan. He aquí un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice una declaración hermosa, preciosa, maravillosa. Aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Te lo voy a leer porque está muy sabroso, muy maravilloso. Juan 1:6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él o por medio de él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Israel, te he puesto por luz. ¿Israel es la luz? No. Dios está usando a Israel para traer al Mesías. A ver, vayan y prediquen el Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Ustedes son los salvadores? ¿Ustedes los salvan? No. Tú eres un predicador del verdadero Salvador. Aquí el adjetivo verdadero, mira cómo dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquel, o sea Jesús, era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Yo pregunto, ¿la luz de Juan no era verdadera? ¿Y la luz de Jesús sí? No, no se refiere a eso. Entendamos que dice Juan está dando testimonio de la luz, pero la luz verdadera o el verdadero, el que salva, el que ilumina, el que alumbra a todo hombre, la luz verdadera, para decirlo de forma coloquial, como un mexicano, el mero, mero, mero efectivo de todo, es Jesús. Y Él está sentado, Él vive, no ocupa un apóstol que se te muere y dejó el Espíritu Santo para que creas este mensaje, ¿no? Bien, entonces, realmente, y es lo que me hacía notar Fer, y Fer tiene toda la razón, que en Hechos 13:47, no solo Pablo se refiere a que Dios lo había mandado a los gentiles, y esto también yo lo sostengo porque él le había dicho, te voy a mandar a los gentiles, a los cuales ahora te envío. Pero cuando él hace la cita de Isaías 49, realmente, porque así nos ha mandado, se está refiriendo a que como judíos, como portadores del mensaje del Mesías, ellos van a alumbrar a los gentiles. Pero ellos no son la luz. Entonces, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Es la cita antigua del proceso que se llevaría a cabo, salvación para los gentiles, pero por supuesto que en el tiempo de Isaías está en forma profética el advenimiento de este deseado de todas las gentes o de todos los gentiles, que es la verdadera luz. Entonces, por eso la cita es, te he puesto, y cuando tú lees allá la cita de Isaías 49, pues te estás dando cuenta que habla de Israel, pero que en otros términos también en el 46 te habla de, he aquí mi siervo, te di por luz a los gentiles. Sea la figura que se use, sea que la salvación venga de los judíos, pues ellos son los salvadores, no en tu teología chafa, que no entiendes, que no sabes leer, no sabes contextualizar. Todo viene a recaer en la luz, en el que es la luz verdadera o en el verdadero Salvador que vive y permanece para siempre y que permanece sacerdote y que puede salvar. Nunca el apóstol dijo, yo soy la salvación para ustedes. Por eso te decía que esta parte práctica es donde la tuerce. Toda doctrina de error se tuerce cuando usan un texto para engañar. Mira, te voy a dar otra cita donde queda claro que la luz verdadera es Jesús. La luz verdadera no es Israel, te he puesto por luz a las naciones. Pues si no es un judío, como la salvación viene de los judíos. No, pues si no es Pablo el que me predica, aquí no dice si no es un apóstol, eso te lo inventas tú. No, aquí dice si no es Pablo, o si no es Bernabé, o Marcos que andaba con ellos, entonces no puedo recibir la luz, porque él era la luz para los gentiles. Figúrate tú, chencha, no entiendes que sea Israel
el medio donde se forma o se da todo el ámbito profético para traer, para el advenimiento del que iba a bendecir a todas las naciones, o que sea la figura de Israel como luminaria, como luz en medio de las naciones para los gentiles, o que sea la figura de David, o que sea simple y sencillamente el siervo. Todo va a recaer en aquel que era la luz verdadera. Esa es la luz verdadera a la cual yo te estoy predicando. Y no, pues tienen que creer en Pablo, porque si no creen en Pablo no pueden creer en Cristo. Donde Pablo dijo, crean en mí para que puedan creer en Cristo. La fe que se predicó es la fe de Jesucristo, no la fe en un apóstol. Entonces, te han torcido todo el evangelio, hermano y amigo de la luz del mundo. Por eso dice que los gentiles oyendo esto se fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, porque se trataba del mensaje, no se trataba del individuo. No se trata de creer en un individuo, se trata de creer en el evangelio. Y el evangelio te habla del que es la verdadera luz. Juan el Bautista no era la verdadera luz. Pablo no era la verdadera luz. Pedro no era la verdadera luz. Aquel que era la verdadera luz, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, y ese se llama Jesucristo. Cualquier engañador o usurpador que se predique a sí mismo, o que te impida creer en Cristo por ti mismo y se ponga a Él como mediador, es un ladrón y robador, ladrón y engañador de almas. Porque toda persona puede ejercer fe en Cristo Jesús, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Termino el video, te di la explicación técnica pues de la cita de Isaías 49, te hablé de figuras proféticas, pero lo que sí quisiera que guardaras en tu corazón, que Pablo no es la verdadera luz, Juan no es la verdadera luz para que le cantes alabanzas a Juan, o que en la pasarela le digas, oh, tú eres mi salvador, sin ti no me puedo salvar. Eso dilo de Jesucristo, eso sí dilo, pero del que es la verdadera luz, no de estos engañadores que han llevado a prisiones de oscuridad a esta gente, haciéndoles creer que Nazón es el indispensable y que sin Nazón no se pueden salvar. Por favor, hermano, han falseado el evangelio. Mire, al final de cuentas, a mí me gusta cerrar el video con esta gran verdad, la verdadera luz que es Jesús, pero lo explica muy bien Lucas. Y Lucas dice así. Lucas 2, verso 22. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, o sea, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Al niño lo trajeron. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor o al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz.
paz. Mire qué bonita escena. El viejito tiene en sus manos al niño. Dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora sí, ya me puedo morir, Señor. Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Escuche bien, porque han visto mis ojos tu salvación. Pablo es la salvación. Nazón es la salvación. Pedro es la salvación. La salvación es Jesucristo, amigo y hermano. Él es la verdadera luz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Se refiere a los gentiles. Escuche bien. Luz para ser revelada a los gentiles. Es el mismo tema, es el mismo punto. Y la gloria de tu pueblo Israel. Aparecen judíos y gentiles, pero la luz, la verdadera luz, no es Pablo, no es Israel, no es Juan Bautista, aunque ellos anunciaron la luz. Son instrumentos de Dios, como lo eres tú, como lo soy yo. Pero la verdadera luz que alumbra a todo hombre que vive en este mundo es Jesús. Y aquí lo está diciendo, luz para ser revelada a los gentiles. Compáralo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. A ver. ¿Es Pablo o es Jesús? Es Jesús. Pero porque Pablo lo predica, por eso es una antorcha. Pero no solo Pablo lo predica, lo predicaron los más de 120 que recibieron el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Compáralo. Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Para que te robes el mensaje y digas que tú eres el Salvador. Por favor, formas ridículas de torcer los textos para entronizar a una familia que te ha engañado y han rayado en la blasfemia al ponerse como mediadores en turno o como salvadores de tu vida, cuando el único que te puede salvar se llama Jesucristo, que es la luz verdadera, y que ni siquiera Nazón se puede salvar a sí mismo, mucho menos te puede salvar a ti. Debería arrepentirse de sus pecados para que seas salvo por aquel que es la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dios te bendiga.